Hola, mi nombre es Rocío Anderson y en este video les voy a compartir un análisis que realicé para la materia Lengua Española 2. El libro que elegí para analizar se llama Cuentas pendientes y fue escrito por Vivian Gornick. Primero que todo, Vivian Gornick es una escritora estadounidense de actualmente casi 87 años, que también fue periodista y activista feminista en la ola de los años 70. Me parece importante recalcar estos dos últimos puntos, el que sea periodista y su participación como voz destacada en la segunda ola feminista, debido a que nos servirán en parte para comprender el análisis del libro más adelante. Ahora, ¿de qué trata el libro y con qué fin fue escrito? En resumen, el libro trata de una reflexión y a su vez una crítica literaria de los libros que la autora leyó en su juventud. Cabe destacar que Vivian, la autora, escribió este libro ya a sus 84 años. Con respecto a géneros discursivos, este libro se trata de un conjunto de ensayos. Para adentrarme en el fin con el que se escribió este libro, primero debo comentarles acerca de su redacción y por qué digo que se trata de un conjunto de ensayos. Al principio de Cuentas pendientes nos encontramos con una nota de la autora y una introducción al libro, que ya nos da un pantallazo sobre la trama. Luego de la introducción, el libro cuenta con 10 capítulos, de los cuales 9 son ensayos. El 10º capítulo se podría decir que se trata más de una reflexión final o una conclusión de la autora. En cada capítulo, es decir, cada ensayo, se relata sobre un libro en específico, y el fin de la autora, al escribir este libro, es persuadir al lector sobre las diferentes posturas que ella tomó sobre ese mismo libro que menciona en el capítulo a lo largo de los años. Es decir, la autora, por ejemplo, en cada capítulo nombra un libro distinto y ese libro, a su vez, relata que ella lo leyó a cierta edad, después que lo volvió a leer y quizás también que lo volvió a releer. Y ahí nos comenta sobre su postura en cada época de su vida al leer ese mismo libro. Que aunque no parezca, uno diría, este libro lo leí y mi postura sobre este libro es esta. Y que con el pasar de los años uno creería que no cambiaría esa postura. Pero lo que la autora nos demuestra es que justamente a medida que nosotros crecemos y eso, nuestra manera de ver un mismo libro puede cambiar muchas veces. Podemos llegar a tener muchas perspectivas distintas sobre un mismo libro a lo largo de los años. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar sobre cómo está redactado el libro y su finalidad, debemos pensar cómo definiríamos las secuencias textuales de este libro. Podríamos decir, al tratarse de ensayos y al tener como finalidad persuadir al lector, que nos encontramos frente a una secuencia textual argumentativa en el libro. Igualmente, cada capítulo incluye, no obstante, un relato sobre la autora al leer cada libro en las distintas etapas de su vida. Entonces, la interrogante que podría llegar a surgir es, ¿nos encontramos frente a una secuencia textual argumentativa o una secuencia textual narrativa? La respuesta a dicha interrogante es ambas, solo que una de esas secuencias es más dominante. En cada capítulo nos encontramos con un discurso que incluye argumentos y razones por las cuales la autora arriba a cada conclusión. Ella defiende sus propias conclusiones de cada época frente a los lectores. A su vez, para defender sus conclusiones, sus posturas, vamos a decirle, utiliza la narrativa para introducir la trama de cada libro, que critica, podríamos decir. Entonces, nos encontramos en los ensayos, por un lado, la argumentación, pero por el otro, cuenta con fragmentos de relatos de los libros que ella menciona, ya sea parafraseados o fragmentos directos extraídos de ese libro. No podemos negar que el libro cuenta con una secuencia narrativa, dado que en el relato, tanto parafraseado de la autora como en los fragmentos directamente extraídos,
existe un orden cronológico y de narración de hechos. La secuencia que domina en todo el libro es la argumentativa. Volviendo a lo que mencionaba anteriormente, el fin de la autora y el fin del libro es persuadir al lector y llevar a los lectores a reflexionar tanto sobre los libros leídos como también sobre ellos mismos en su calidad de lectores. Entonces, en esta parte del análisis, en conclusión, el libro tiene como secuencia textual dominante la argumentativa y como secuencia textual dominada la narrativa. Ahora, en las siguientes diapositivas podremos observar unos ejemplos sobre estas secuencias. Como ejemplo de la parte argumentativa del libro, me pareció bastante interesante esta cita para usarla de ejemplo. Yo también tuve mi propio Eddie en la piel de un hombre al que conocí. Ahora, ¿de qué trata esta cita? En este capítulo, Vivian menciona un libro, el cual tiene como uno de los personajes principales a un hombre llamado Eddie. Lo interesante de esto es que ella trata de defender su postura sobre su opinión personal acerca de ese personaje y para hacerlo utiliza su experiencia personal. Se pone en el lugar de uno de los personajes y a su vez nos cuenta desde su experiencia cómo vivió ella una situación parecida. Entonces, si bien no es el recurso que utiliza en todos los capítulos para defender sus posturas y sus conclusiones, me pareció interesante esta parte para agregar como ejemplo, que ella relata su propia historia, ahí ya tenemos más la parte narrativa, pero eso mismo lo utiliza como recurso para convencer al lector sobre las posturas que toma. Como mencionaba recién, hay ciertos capítulos en los cuales hay ciertas partes en donde la autora relata su experiencia personal para defender las posturas. Un ejemplo que me pareció bueno para agregar es este fragmento que dice: cuando me dio por releer estos libros por primera vez en medio siglo, la experiencia me resultó desazonadora. Ocurrió lo que menos me esperaba. Salí con el mal sabor. Bueno, sigue la cita, sigue, salí con el mal sabor en la boca y sigue relatando su experiencia, ¿no? Pero bueno, contamos con varias partes narrativas dentro del libro, pero me gustó esta para resaltar porque si bien es narrativa, no es un ejemplo de narración dentro de los libros que ella critica, sino que este ejemplo de narración está narrando la misma autora. Y un recurso que me pareció importante recalcar también, que lo podemos ver bastante en secuencias narrativas, es el uso del pretérito perfecto simple. Elegí esta cita de ejemplo porque lo podemos ver bastante claro al uso del pretérito. Me dio, resultó, ocurrió, salí. Luego del análisis realizado de las secuencias textuales, debemos preguntarnos sobre el registro del libro. Si bien el libro es un conjunto de ensayos, lo cual suena que podría tener un registro y un estilo más académico y formal, lo cierto es que la autora utiliza un lenguaje más coloquial y amigable al lector. Es decir, cualquiera que leyera este libro podría comprenderlo. No utiliza lenguaje muy técnico como para que existan lectores que no lo puedan comprender. El registro utilizado es adrede, dado que la autora tiene como objetivo justamente llegar a sus lectores. Como conclusión final, me gustaría comentar que más allá de que la autora trata de convencernos sobre sus conclusiones, a su vez este libro nos deja reflexionando tanto como lectores como también nosotros como personas.
Se podría decir que a la mayoría nos ha pasado, a mí me ha pasado al menos, por ejemplo, esto de haber leído un libro por primera vez, no sé, hace 10 años y verlo de una manera y tener una perspectiva tanto sobre la trama como los personajes. Y hoy en día lo releo y tengo una opinión bastante distinta sobre la perspectiva de todo. Y eso se podría decir que es porque si bien el libro no cambió, el libro mantiene la misma trama, los mismos personajes, eso no varía. Los que cambiamos somos nosotros como personas. Entonces me pareció un libro bastante bueno para analizar para esta materia. Y no solo para analizar, sino también para recomendárselo a ustedes, para que lo lean. Porque está buena la reflexión que deja. Así que nada, era principalmente la conclusión y el por qué yo lo elegí y por qué se lo recomendaría yo a ustedes. Muchas gracias por la atención.